A ver, chicos, ahí me escuchan mejor. Chicos, por favor, ¿podrían confirmar? ¿Me confirman, por favor, si se me escucha mejor ahí? Listo, ya se le puede escuchar Confirmen. bien. Ya, ok. Bien, chicos, buenas noches. Bueno, ayer revisamos un poco sobre glomerulonefritis primaria, ya, o glomerulopatía primaria, también llamada, ¿no? Pues vamos a ver un poco de las glomerulonefritis secundarias. Básicamente, como ya vimos ayer, ya, ¿no? Tuvimos una clase ayer, eh, para definir el tema de glomerulonefritis o glomerulopatías en todo caso, debemos siempre, no olviden, siempre hacer una distinción o una diferenciación entre si es de predominio de síndrome nefrótico o si hay un predominio de síndrome nefrítico. ¿Ya? Eso es muy importante, porque ahí, digamos, en base a ello vamos a comenzar el estudio de la patología. ¿Ya? Bien. Si es que se escucha muy bajo, con gusto por favor me interrumpen y me lo hacen saber. ¿Ya? Voy a continuar. Bien. A ver, glomerulonefritis secundaria. Se dice secundaria, como ya dijimos ayer, ¿no? Es secundaria a algunas otras patologías. Es primaria cuando comienza en el riñón y no se asocia generalmente de inicio a patología. O sea, su causa o la parte etiológica no es debido a una patología, eso es una primaria. Secundaria, en cambio, es debido a una patología, ¿no? Debido a otra enfermedad que justamente está afectando de manera, digamos, indirecta, aparte que se genera la enfermedad de manera indirecta, afecta también al glomérulo, ya es una afección secundaria, como su nombre lo indica, ¿no? al glomérulo. Entonces van a ver, ¿no? Patologías que, aparte de que se manifiestan como tales, con sus propias características, también van a tener una afección secundaria a nivel glomerular. ¿Ya? Entonces, como la literatura refiere, no va a haber diversas enfermedades que pueden causar este daño glomerular. ¿Ya? Y esas enfermedades que causan daño glomerular van a estar dentro del grupo llamado glomerulonefritis secundaria. Como ya dije hace un momento, debemos hacer un estudio o comenzar a hacer un estudio de si hay un predominio nefrótico o el predominio del síndrome nefrítico, ¿no? Con el cual comienza la glomerulonefritis, ¿no? Si es que inicia con un síndrome nefrótico o nefrítico, eso es importante. ¿A dónde nos orienta, no? A si está enmarcado dentro del grupo de que guardan características con síndromes nefróticos o si está en el grupo de los que tienen relación con el síndrome nefrítico. Eso es muy importante. ¿Ya? La biopsia, que es el estudio histopatológico, obviamente, la biopsia renal, ¿ya? Nos va a dar un patrón. Entonces, el patrón histopatológico, mediante este estudio de biopsia, nos va a referir si es proliferativo, extracapilar, membranoso, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer uso primero, como ya dijimos ayer, la semiología es importante. El cuadro clínico como tal, ¿ya? Más o menos identificándolo hacia dónde está virando, hacia dónde predomina, nefrótico, nefrítico. Luego haríamos un estudio histopatológico para determinar este patrón. ¿Ya? Mediante obviamente una biopsia renal, hacemos un estudio histopatológico y nos vamos a encontrar con algún patrón que podamos identificar. Repito, proliferativo, extracapilar, membranoso, etc.
¿no? Hasta ahí vamos como una idea general de las glomérulos nefritis secundarias. Bien. Las causas, como ya dijimos, es derivado a una patología, ¿no? Es secundaria a una patología, es el daño, lesión de esta patología, ¿no? En el glomérulo. Entonces, la etiología va a ser justamente por la presencia de alguna patología. Y esa patología puede ser, con mucha frecuencia, como dice la literatura, de tipo autoinmune, ¿no? Puede ser infecciosa, ¿no? Puede ser inmunológica, ¿no? O depósitos de inmunoglobulinas, o puede ser inducida por algún fármaco, ¿no? O tóxico. Entonces, estos cuatro son los más frecuentes, no olvidar, ¿no? Preguntas aquí, el autoinmune es importante saberlo. Lupus, ayer les dije, no se olviden del lupus. Lupus es lo clásico que preguntan en este tipo de temas, ¿no? Dentro de los autoinmunes. Entonces, recordar estos cuatro. Las causas, las principales, para que pueda presentarse una glomerulonefritis secundaria, es de tipo autoinmune, infecciosa, inmunológica y tóxica por fármacos. ¿Ya? Entonces, esos cuatro. Básico, fundamental, no olvidar. ¿Ya? Aquí vemos justamente una lista un poco ya simplificada, resumida, de las enfermedades autoinmunes. De la cabeza, como les repito, y lo voy a seguir repitiendo, lupus, lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico a la cabeza como principal patología autoinmune que nos va a llevar a una glomerulonefritis secundaria. ¿Ya? También podemos encontrarlo en vasculitis y en las vasculitis que podrían, ¿no?, presentar estas glomerulonefritis, ¿no? Las vasculitis asociadas a anticuerpos, las poliangitis microscópica, la granulomatosis, ¿no?, eosinofílica, etc., ¿no? Entonces, las vasculitis también es una enfermedad autoinmune importante que nos puede llevar a presentar glomerulonefritis, ¿no? Clásico, pregunta del síndrome de Goodpasture. Goodpasture es clásico de la web. Es así. Todos los bancos. Entonces, cada vez son los mismos bancos. Clásico te van a preguntar, ¿no? Lupus te van a preguntar. Síndrome de Goodpasture te van a preguntar. ¿Ya? Por ahí también síndrome de Scholen-Henoch. Unas cuantas. Esas tres son las que más importantes. Ya, bueno, de todas maneras estoy en todo, no es que solamente lo que digo que viene más frecuente, ¿no? Estoy ya todo. Pero sí hay que tener bastante hincapié, digamos, hacer bastante hincapié, o puntualizar más o profundizar más estas enfermedades. Entonces acá tenemos una lista de enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, ¿no? LES, clásico a la cabeza, LES, vasculitis, los síndromes, ¿no? Y la vasculitis biológica. Perdón, ¿ya? Y vamos a tratar de revisar los puntos muy importantes de cada uno. ¿Ya? Vamos a ver. Dentro de las enfermedades inmunológicas o por depósito glomerular de inmunoglobulinas, ya, amiloidosis renal también, ¿no? Puede dar una glomerulonephritis secundaria. Las nefropatías por depósito de cadenas ligeras o pesadas también, macroglobulinemias también, sobre todo la de Waldenström, ¿no? De Waldenström es clásica. No muy contado, pero hay que saberla. Y las globulinemias mixtas esenciales. Estas cuatro son una de las más comunes, bastante preguntada, amiloidosis renal, ¿no? Amiloidosis renal es bastante preguntada. Las inmunoglobulinas, entonces aquí está la lista de cuatro patologías, en el cual se va a presentar por depósito glomerular de inmunoglobulina. ¿Ya? Vamos por acá.
Infecciosas, ya, infecciosas. Ya le dije ayer, hepatitis B, no, bronquitis. Dentro de las infecciones víricas, de hepatitis B, C, no hay muchos casos, B, más casos, y el VIH, ¿no? Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Entonces, hepatitis B y VIH dentro de las causas víricas que nos pueden llevar a glomerulonefritis secundaria. Bacterianas, endocarditis, ya, endocarditis infecciosa, abscesos viscerales, endocarditis también un tratamiento frecuente. Por parásitos también, ¿no? Infección crónica de Plasmodium, malaria, ¿no? La malaria, clásica también malaria. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas infecciones bacterianas, víricas o parasitarias que nos pueden llevar a glomerulonefritis, ¿ya? Bacterianas, víricas o parasitarias. Muy bien. No olviden, por favor, hepatitis B, VIH, no se olviden. Bien, ya, bien resumido acá. Fármacos, AINES, ¿te acuerdas? Ayer también te dije, ay, no te olvides. Los antiinflamatorios no esteroideos son muy frecuentes en su uso. Por eso es que hay una relativa mayor incidencia dentro de las inducidas por tóxicos o fármacos que nos pueden llevar a una presentación de glomerulonefritis secundaria. Los AINES. ¿Cuáles son los AINES? ¿Cuáles son los antiinflamatorios ya más frecuentes? Ibuprofeno, naproxeno, dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Bien, heroína, sobre todo en pacientes que tienen adicciones, heroína es uno de los fármacos que obviamente pueden generar glomerulonefritis secundaria por el uso excesivo, uso de, ¿no? de tóxicos por abuso de este fármaco, ¿no? Y algunos medicamentos oncológicos. Y algunos medicamentos oncológicos pueden llevar o generar, ¿no? Pueden llevarnos a generar glomerulonefritis secundaria. De estos tres, más importante, AINES, no te olvides, ¿no? Hay una pregunta que decía ahí, que de los fármacos que generan glomerulonefritis, y le ponía ahí antibióticos, le ponía antihipertensivos, y le ponía por abajo AINES, ¿no? Y bueno, que lo hayan leído, fácil, ¿no? El que no leyó, no, dice, ay, no, es sencillo. Bien, ahí. Comenzamos entonces. La patología, ya como habíamos revisado, la patología que nos puede llevar a la cabeza dentro del grupo de las patologías reumatológicas, el lupus. El lupus eritematoso sistémico, ¿no? En un 30 o un 75% según la literatura de los pacientes con lupus presentan evidencia de daño renal. Si hacemos más o menos un promedio, recordar, ¿no? Más de la mitad, más de la mitad de los pacientes con lupus, más de la mitad tienen afección renal, ¿ya? Tienen afección renal, o sea, tienen un compromiso renal, más de la mitad de las personas con lupus, ¿ya? Y a esto se va a llamar, como es una gran incidencia de lupus en pacientes de este tipo, son más de la mitad que van a tener con compromiso renal, se le va a denominar nefropatía lúpica, ¿ya? La nefropatía lúpica obviamente es el prototipo de las enfermedades medianas por inmunocomplejos circulantes, ¿no? Constituido por qué antígenos, sobre todo el glosoma, el DNA nativo, más histonas y el inmunoglobulina G y complemento, ¿no? Todos estos antígenos son obviamente propios del ES, ¿no? Y se considera como un prototipo de este tipo de enfermedades. ¿Cómo podemos encontrarlas? ¿Cómo podemos identificarlas? Mediante IF, ¿no? Inmunofluorescencia. Bien, entonces hacemos una biopsia renal, y a la biopsia renal, no, al tejido de biopsia renal que a la muestra, le hacemos un estudio de inmunofluorescencia. Y podemos identificar los inmunocomplejos, ¿no?
y así podemos determinar si es justamente una nefropatía lúpica, ¿ya? Dentro del contexto de un paciente con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Pues es muy importante. Y recuerden, ¿no? Más de más de la mitad de los pacientes con lupus, ya, o con LES van a tener compromiso renal. No se olviden eso, ¿ya? Bien. Existen tipos, ¿ya? Tipos de daños o tipos de glomerulonefritis dentro del lupus, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1, llamada también enfermedad mínima mesangial, ¿ya? Mínima, de acuérdate de algo, enfermedad mínima mesangial, o tipo 1 se caracteriza por la presencia de depósito inmune a nivel mesangial, identificados ¿por qué? Por IF, ¿no? Inmunofluorescencia, o por microscopía electrónica. Pero, ¿qué pasa? Cuando decimos mínima, cambios mínimos, ¿te acuerdas? No lo podemos encontrar con el microscopio óptico. Acuérdate. Cuando dicen enfermedades mínimas, el caso clínico te va a decir que en el microscopio óptico no lo van a encontrar, no se puede identificar. ¿Cómo lo identificamos? Usando inmunofluorescencia o microscopía electrónica. ¿Qué vamos a encontrar en esos estudios? Depósitos inmunes a nivel mesangial, en el mesangio, depósitos o depósitos autoinmunes en el mesangio, ¿ya? Tipo 1, ¿ya? Tipo 2, llamada proliferativa mesangial, la tipo 2. ¿Qué pasa aquí? Su nombre lo indica. Hay una proliferación de células en el mesangio o del mesangio. Hay la expansión de la matriz mesangial en el microscopio óptico. Aquí sí podemos encontrar, ¿no?, evidencia a la microscopía óptica de proliferación de células del mesangio. Van a proliferar las células, van a aumentar las células del mesangio, ¿ya? Y que va a hacer una expansión a nivel de la matriz justamente del mesangio, matriz mesangial. ¿Cómo lo vamos a identificar? Mediante microscopía óptica. Punto clave, ¿eh? Lo estoy resumiendo. Punto clave para tipo 2 o proliferativa mesangial. Haciendo un estudio IF de inmunofluorescencia, vamos a determinar pocos depósitos glandulares, ¿no? Inmunoglobulinas y de complementos, sobre todo localizados en el subepitelial y endotelial. En la microscopía electrónica, depósitos densos, ya igual que en la microscopía óptica, ¿no? De idéntica localización. Entonces, va a haber depósitos densos. Punto importante, proliferación de células de mensaje, ¿ya? Tipo 3, proliferativa focal, acuérdate, focal, ¿qué es focal? Algunos glomérulos se afectan, otros no. Entonces, estamos repitiendo la clase anterior, de ayer. Focal, algunos glomérulos se afectan, otros no. Pero también hay una proliferativa focal, tipo 3, se define por la presencia de proliferación en lóbulo extracapilar, que afecta a menos del 50% de los glomérulos. Si menos de la mitad del glóbulo está afectado con este tipo de proliferación capilar, en lóbulo extracapilar, estamos hablando de una proliferativa focal, por eso su nombre dice focal, tipo 3. ¿Ya? Se asocian también estas lesiones con depósitos endoteliales en la microscopía electrónica. Entonces, proliferación que afecta a menos del 50%, recuerda. Tipo 3, proliferativa focal. Le digo esto porque cada tipo, vamos a ver más adelante, creo que no sí lo puse, pero te adelanto, tiene cierto rango de pronóstico. Algunos tienen mejores pronósticos, 1 y 2, por ejemplo, 3 y 4, el pronóstico no es tan bueno. Entonces, identificar el tipo de glomerulonefilia secundaria dentro del lupus es importante, ¿ya? La lesión glomerular dentro del lupus, ¿no? Identificar el tipo es importante, ¿ya?
Muy bien, seguimos. Tipo 4, proliferativa difusa, ¿ya? La proliferativa difusa se caracteriza por una proliferación que compromete más del 50% de los glomérulos y engrosamiento de las paredes capilares. En este caso, ya no es focal. Focal era menos del 50%. Difusa tipo 4 es más del 50%. ¿Ya? Como te decía, tipo 3, tipo 4 no tienen ningún buen pronóstico. Tipo 1, 2. Entonces aquí en la proliferativa difusa, para determinar el tipo 4, tenemos que evidenciar que hay un componente o, digamos, de proliferación de más del 50% de glomérulos, ¿ya? Y engrosamiento de las paredes capilares. En pala, ¿ya? ¿Qué vamos a contar? Presencia masiva de depósitos subendoteliales. Presencia masiva de depósitos subendoteliales. Infiltración por polimorfos nucleares. No te olvides, no polimorfos nucleares. Va a haber una infiltración a nivel macrovenular. Va a haber zonas de necrosis, cardiorexis, trombos capilares, ¿no? Entonces, eso es importante, lo debemos definir. ¿Ya? Un segundo. Bien, como decíamos, ¿no? Eh, áreas de necrosis, infiltración de polimorfos nucleares, tipo 4, ¿no? Presencia masiva de depósitos subnucleares, trombos capilares, cariorexis. ¿Qué es cariorexis? ¿De acuerdo? Fragmentación, ¿no? Del núcleo celular, cariorexis, ¿no? Fragmentación o destrucción o desintegración, también lo dicen, del núcleo. Debe haber un daño celular bastante considerable, que incluso, valga la redundancia, incluso está comprometido el núcleo. ¿Ya? Ahí eso podemos ver en el estudio de microscopía electrónica, por ejemplo. Tipo 4, entonces, tipo 4. Áreas necróticas, infiltración de polimorfos nucleares, cariorexis, trombos capilares. Tipo 5, membranosa. Tipo 5, membranosa se caracteriza como su nombre indica, ¿no? Engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular membranosa. Se va a engrosar la pared, la membrana gruesa. Un engrosamiento difuso de la pared capilar por la presencia de, obviamente, depósitos inmunes epiteliales, ¿no? A nivel donde, sobre todo, mesangial. A nivel mesangial. ¿Ya? Mesangio glomerular. Entonces, el engrosamiento en este caso de la pared en forma difusa va a configurar un tipo 5, forma membranosa. ¿Ya? Bien, tipo 6, creo que es el último tipo, si no recuerdo muy bien, llamada también esclerosis global. Y el tipo 6 va a haber un compromiso bastante significativo, porque casi todos los glomérulos van a estar comprometidos, más del 90% de casi el total de glomérulos, ¿ya? Están comprometidos, ¿ya? Para determinar si realmente es un tipo 6, tenemos que descartar del 1 al 5. Si es una membranosa, focal, difusa, proliferativa. Todas las anteriores que hemos estudiado tenemos que ver si es que cumple criterios, si es que están. Si ninguno de esos cumple criterios, podemos pensar que es el tipo 6. Por eso dice aquí, bien es cierto, la literatura también lo refiere, debemos realizar el diagnóstico, este diagnóstico, el tipo 6, solo después de haber descartado todas las demás, ¿no? Las 5 anteriores. Ya. Entonces, si no hay evidencia suficiente para, digamos, determinar si es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, es muy probable que estemos frente, hasta el 5 para es muy probable que estemos frente al tipo 6. ¿Ya? Descartemos primero los primeros 5 para recién
digamos, sospechar o estar muy próximos a determinar que es un tipo 6. ¿Ya? Bien. Y vemos, ya, este es un cuadrito, me parece que es de Harrison, no sé si han leído el libro, me parece que va a salir ahí. Es un cuadrito de la clasificación del déficit lúpica, ¿no? De 1 al 6. La mesangial mínima, nuestro G normal, da la microscopía óptica, obviamente, con el proceso mesangial, pero por eso dice histología normal, a la microscopía óptica, pero a la inmunofluorescencia o microscopía electrónica del proceso mesangial. La clase 2, proliferación mesangial, la 3, nefritis Doctor, focal, difusa, disculpe. membranosa, ¿ya? Entonces, estas son las características que tienen cada una de estos tipos de nefritis lúpica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente lo tienen que revisar, ya, entonces lo voy a dejar también para poder revisar. Bien. Doctor, disculpe, ¿se podría acercar un poquito más al micro, por favor? Estoy muy fuerte, muy bajo. Ahí. Sí, a veces se pierde la voz. Ah, se pierde la voz. Ya, gracias por avisarme. Ya, Sí, sí, por doctor, por favor, me favor. interrumpen en cualquier momento si es que escuchan que se pierde, ¿ya? Por favor. Bien, seguimos. Um, ya. A ver, ahí estamos bien, ¿no? Sí, Confirmen, doctor. ¿estamos bien? Sí, doctor. Ya, listo, quedamos. Dentro del lupus eritematoso sistémico, las alteraciones tubulointersticiales suelen presentarse, obviamente, asociados a enfermedades glomerulares, ¿ya? Y muchas veces, dentro del contexto de un paciente con LES, es la única manifestación renal que tiene, ¿ya? Un compromiso glomerular, ¿ya? A veces un forma ocasional, como dice el titular, es lo único que manifiesta LES, ¿ya? Lo único que Las alteraciones vasculares sí son frecuentes, ¿ya? En los pacientes con LES, ¿ya? Hay más evidencia de alteraciones vasculares en los pacientes, ¿no? Con lupus eritematoso sistémico y algunas manifestaciones glomerulares, ¿no? Los depósitos glomerulares de la nefritis lúpica, contienen IgG, inmunoglobulina G, complemento C, inmunoglobulina M, IgM, IgA, fibrina, complemento 1Q, complemento 4, complemento 3, ¿no? Todos estos son depósitos glomerulares que se puede identificar, ¿no? En estudios de IF, por ejemplo, inmunofluorescencia. Entonces, en el caso clínico te van a decir, ¿no? Paciente presenta un estudio de inmunofluorescencia IgG, ¿no? Por ejemplo, y complemento 3. O te puede decir complemento 3 más complemento 4, más IgM, ¿no? Puede ser. Entonces recuerda que este tipo de depósitos van a estar en la nefritis lúpica, ¿ya? En la nefritis lúpica, no olvidar, ¿ya? Cuadro clínico, manifestaciones clínicas, la sintomatología o la semiología, ¿ya? O la clínica, como decimos nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, no lo dije ayer también, síndrome nefrótico, síndrome nefrótico, ¿ya? Como decía al inicio de la clase de hoy, debemos hacer un estudio de que si predomina el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico, siempre hacer esa disquisición, ¿ya? Esa diferenciación, en todo caso. En el caso de LES, debemos encontrar con frecuencia, ¿no? Y la literatura lo refiere, casi todos, debemos identificar el síndrome nefrótico en la nefritis lúpica focal, ¿no? Pero es de menor incidencia. Si bien es cierto, los pacientes presentan síndrome nefrótico, ¿ya? Pero
es inferior al 20%. Otro punto importante, en la nefritis lúpica focal no tiene hipertensión, no hay evidencia de insuficiencia renal. Entonces, si es focal, es muy raro, prácticamente no existe hipertensión arterial, no hay evidencia de insuficiencia renal y muy poco, ya menos del 20%, como es la literatura, podríamos evidenciar un síndrome nefrótico. Pero recordar, síndrome nefrótico es sí o sí es algo importante. Dentro de la nefritis lúpica proliferativa, ¿qué podemos encontrar? Proteinuria, ¿ya? Teniendo un caso clínico con proteinuria, vas viendo, ¿ya? A dónde puede encajar, ¿no? Más síndrome nefrótico, más microhematuria, más hipertensión, más insuficiencia renal, ya, eso es proliferativa. Caso clínico, no tiene hipertensión, no tiene insuficiencia renal, no tiene síndrome nefrótico, o te dice que, bueno, raramente han encontrado focal. Repito, no tiene hipertensión, no tiene insuficiencia renal, no tiene síndrome nefrótico, ¿ya? O es escaso el síndrome nefrótico focal. Pero si el caso clínico te dice, tiene proteinuria, tiene síndrome nefrótico ya evidenciado, tiene microhematuria, tiene hipertensión arterial, tiene insuficiencia renal, ya va más o menos pintando para proliferativo. ¿Ya? O sea, la idea es de que recuerdes cuáles son las características de cada uno, de cada tipo. ¿Ya? La nefropatía, o perdón, la nefritis lúpica, no, nefropatía lúpica también podemos decir, de clase 5 es proteinuria, síndrome nefrótico y microhematuria. También, ¿ya? También, eso caracteriza. Lo más característico del clase 5. ¿Ya? Bien. Tratamiento. A ver, el tratamiento de las nefritis lúpicas depende de la clase histológica. ¿Ya? Depende del estudio histopatológico. ¿Ya? Obviamente primero tenemos que controlar la enfermedad. La nefritis lúpica, obviamente el paciente tiene que tener un tratamiento específico para el lupus. Primero, ¿ya? Para controlar el lupus, evitar las recidivas de lupus, evitar la recurrencia, evitar que se cronifique, no que tenga un daño crónico, ¿ya? Evitar también la toxicidad farmacológica. O sea, la idea es incidir sobre la enfermedad, ¿ya? Incidir sobre la enfermedad es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Incidir sobre la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? En la clase 1, ahora vamos a ir por clases. En la clase 1 de la nefropatía, a ver, primero hemos dicho, ¿no? La nefropatía o la nefritis lúpica, en todas las nefritis lúpicas, primero, obviamente, debemos tratar el lupus. Luego debemos ver qué clase es, para tener cierto tratamiento específico. En la clase 1, básicamente no tiene tratamiento específico. Es de buen pronóstico, hay una remisión espontánea, como dice la literatura de la clase 1. No tiene un tratamiento específico como tal, ¿ya? No, hay como repito, una remisión espontánea, ¿ya? La clase 2. La clase 2 tiene una buena supervivencia, ¿verdad? Casi todos mejoran la función o la supervivencia renal. ¿Ya? ¿Qué podemos usar en la clase 2 de manera un poco más específica? Corticoides. ¿Ya? Corticoides o glucocorticoides, como dicen. Para controlar las manifestaciones extraordinarias de la enfermedad, ¿no? O sea, vamos a glucocorticoides. Podemos asociarlo también con hidroxicloroquina. Asociamos con hidroxicloroquina, ¿no? 200 miligramos al día. Entonces, para la clase 1 no tenemos, un momentito por favor. Ok, ¿me escuchan?
Ya, seguimos. No, repetimos. Clase uno no tiene tratamiento específico, remite espontáneamente en muchos casos. Clase 2, uso de corticoides, podemos añadir hidroxicloroquina. ¿Ya? Hay una supervivencia registrada en la literatura de casi todos, los de la clase 2, todos tienen una adecuada supervivencia renal. ¿Ya? No hay o sea, no es que el riñón va a ir en deterioro progresivamente, sino tiene una supervivencia renal ya casi en la mayoría, casi todos, casi en el 100%, ¿no? Superior al 96% en los estudios. Bien. En la clase 3 y 4, ya, que son las proliferativas, clase 3 y 4, si no evidenciamos disfunción renal y vemos un mal pronóstico, también podemos usar corticoides o glucocorticoides, ¿no? Inclusive en ese tipo de pacientes se usa glucocorticoides en dosis altas. Glucocorticoides en dosis altas. Ya, las dosis altas y luego progresivamente vamos descendiendo, ¿no? Disminuyendo progresivamente. Podemos también añadir, aparte de glucocorticoides, el ácido micofenólico, perdón. El ácido micofenólico, ¿ya? Que es el micofenolato de motetilo, ¿no? El ácido micofenólico también podemos añadir. Bueno, en el hospital que yo estuve en Lima lo conocemos más por el micofenolato, ¿no? Lo mismo, el micofenolato, el famoso micofenolato. Ya, primero corticoides a dosis altas, añadimos micofenolato, ya si es que no encontramos disfunción renal, si es que no evidenciamos signos de mal pronóstico. Como les decía, ¿no? El 3 y el 4 se asocian a mal pronóstico. El 1 y el 2 se asocian a un pronóstico bueno, relativamente, digamos, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. ¿Ya? 1 y 2, pronóstico por lo menos se orienta o pinta para bueno. 3 y 4, mal pronóstico. ¿Ya? Seguimos. En pacientes que son recurrentes, que han recibido la enfermedad, ¿ya? O hay una importante o marcada actividad inmunológica o clínica renal, se indica una triple-terapia. ¿Qué vamos a añadir? Mira, corticoides, lo que estamos viendo acá. Corticoides, el micofenolato, ¿ya? Y podemos añadir el famoso belimumab. El belimumab es eh, un fármaco modulador, ¿ya? Un anticuerpo modulador, ¿ya? Es un monoclonal, ¿no? Un cuerpo monoclonal es un modulador monoclonal de anticuerpos, antibodies. Es una tercera, tercer fármaco que entraría, ¿no? En la triple terapia, ¿ya? Es un tercer fármaco que entraría en caso que haya una recidiva, vuelve a presentar recaídas, ¿no? La actividad inmunológica todavía persiste, entonces tenemos que añadir este tercer fármaco, el belimumab, ¿ya? ¿Qué más? En todos los pacientes que no presentan un adecuado control de la enfermedad, por ejemplo, no hay un adecuado control del mes, por ejemplo, dentro de 3 a 6 meses, ¿no? Inclusive con tratamiento doble, ¿ya? Que hemos dicho ya, el micofelato y el corticoides, estaría indicado un lugar en un segundo tiempo. O sea, en este caso, si no controlan la enfermedad, también podemos añadir el belimumab, ¿ya? También podemos añadir. Muy bien. En pacientes con tipo 3 o 4, la proliferativa, con disfunción renal o criterios de mal pronóstico, aquí ya, a ver, si tenía buen pronóstico, si no había disfunción renal, corticoides, ¿no? El 12 de a ver, acá está. Sin disfunción renal, sin mal pronóstico, corticoides. Por ahí añadimos micofenolato también,
Mira, aquí, en disfunción renal, hematonóstico. Aquí ya es con disfunción renal o con criterio de mal pronóstico. En este caso, el tratamiento debe ser más agresivo, ¿ya? Más agresivo, ¿qué significa? Podemos darle todos los fármacos que pongamos a disposición, usar corticoide, microfenolato, ¿no? Todos los tres fármacos como mencionado, inclusive el belimumab, ¿no? Pero evitando el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Porque debemos, justamente nuestro objetivo terapéutico debe ser orientado a evitar que el paciente llegue a ser una enfermedad renal crónica. Obviamente, en muchos casos, se ha visto, bueno, haciendo todo lo que está en nuestras manos, aún así el paciente lamentablemente llega a una enfermedad renal crónica, ¿no? Y ya, obviamente, con todas las implicancias que esto va a tener, ¿no? Terapia de retraso renal, diálisis, etc. Bueno, la supervivencia en la actualidad es superior al 80%. ¿Qué significa? Que el 80% llega a los 5 años, ¿ya? El 80% llega a tener una supervivencia de 5 años. O sea, digamos, tienes 10 pacientes con nefritis lúpica, pacientes con LES, tienes 10 pacientes, ¿ya? De los 10, 8 van a tener una supervivencia a los 5 años, ¿ya? O 6 van a llegar inclusive a los 10 años, ¿no? O sea, más de la mitad va a tener una supervivencia relativamente, pues, de 5 a 10 años, ¿no? Más de la mitad. Obviamente usando corticoides a dosis altas, por ahí usamos ciclofosfamida, ¿no? Pero recuerden, esa supervivencia relativamente es alentadora, ¿no? No es tan baja, no es tan baja. O sea, muchos pacientes con un adecuado tratamiento, ¿no? Que reciben una terapia acorde y muy bien instaurada, pueden llegar a los 5 o 10 años de supervivencia. Entonces, si tratamos a estos pacientes, vamos a lograr estos objetivos. ¿Ya? No es muy sombrío, nefasto, ¿no? Que bueno, no llega el año de vida, sí o sí, mucho porcentaje se va a morir, en otros casos no sé. Pero dentro del contexto de una nefritis lúpica, el paciente con LES, si hay un adecuado manejo, una adecuada terapéutica, podemos llegar casi todos, 80% a los 5 años. Y más de la mitad pueden llegar inclusive a 10 años de supervivencia. ¿Ya? Es importante, importante. En las formas graves, ¿ya? En las formas graves de esta nefritis lúpica, obviamente van a presentar proliferación extracapilar. Se emplea corticoides en bolos, ¿no? Por ejemplo, metilprednisolona. Bolos de metilprednisolona de 500 miligramos por día durante 3 días, ¿no? 500 es un digamos, buena concentración o buena dosis de corticoides, alta, mejor dicho, ¿no? Un bolo bastante considerable por 3 días, ¿ya? O en pacientes que empeoran bajo tratamiento con esquemas basados en ciclofosfamida, se podría valorar también terapias de rescate con el famoso archiconocido rituximab. El rituximab, que ya se utilizó en otros. Sí, el rituximab se utilizó también en pandemia, ¿no? Se utilizó también en pandemia. Famoso archiconocido, ¿ya? Anticuerpo monoclonal. Muy bien. Seguimos. El pronóstico. Los pacientes con nefritis lúpica de tipo 5 tienen un pronóstico relativamente bueno, el de tipo 5, con una supervivencia a los 5 años superior al 80%, como hablábamos, ¿no? Tipo 5. El riesgo de requerir tratamiento sustitutivo renal es aproximadamente el 10% de la clase 5. O sea, paciente que se identifica con tipo 5, el 10%, uno de cada 10, va a llegar
a terapia de reemplazo renal, ¿no? Hemodiálisis, ¿no? Una terapéutica sustitutiva renal. Pero uno de cada 10, el 10%. Y este tipo 5 también tiene una buena supervivencia, ¿no? O sea, de 10, 8 llegan a una buena supervivencia en 5 años. O sea, no es que va a fallecer en poco tiempo, o se va a complicar en poco tiempo. Entonces, tienen una supervivencia del 80% a los 5 años, ¿no? O sea, 10, 8 van a llegar hasta los 5 años. Como les decía, aquí justo lo puse, nefritis lúpica clase 3 y 4, mal pronóstico. Mal pronóstico. ¿Ya? Que tengan tipo 3 y 4 es mal pronóstico. ¿Ya? Y obviamente más de un 20% van a progresar a insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? O sea, más del 20% prácticamente va a dejar progresivamente de tener una función considerable, ¿no? Una insuficiencia renal crónica avanzada. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son los de mal pronóstico? 3 y 4. Nefritis lúpica, tipo 3, tipo 4, mal pronóstico. Llegan a insuficiencia renal crónica avanzada, con más del 20%, ¿no? Más del 20% de pacientes. Eso es un porcentaje considerable, ¿no? Bien, hasta ahí les. Ya hemos visto los tipos, hemos visto los tratamientos. He tratado de resumirlo, ¿no? He tratado de resumirlo todo. Y el pronóstico también. Vasculitis sistémicas también. La vasculitis de gran vaso no se acompaña habitualmente de lesiones glomerulares. En la arteritis nudosa clásica, los glomérulos se colapsan de forma indirecta por isquemia. Pregunta de examen. ¿Cuál es el mecanismo de compromiso glomerular en la poliarteritis nudosa? Isquemia. ¿Ya? Hay un colapso por isquemia. ¿Cómo se va a manifestar? Obviamente en la clínica, proteinuria, pero de rangos no nefróticos. ¿Ya? Proteinuria menor a 3, ¿no? De rangos no nefróticos. Puede haber, sí, en forma progresiva insuficiencia renal. ¿Ya? Inclusive, si hacemos un estudio de uroanálisis, vamos a encontrar que es normal el seguimiento. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí que debemos encontrar es proteinuria, rangos no nefróticos y evidencia de progresión de insuficiencia renal. ¿Ya? En forma progresiva. Muy bien. La vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, el famoso ANCA, ¿no? Entonces, cuando tengas un paciente con signos o con sospecha de vasculitis, siempre le vamos a hacer un ANCA. Ya, tenemos que identificar anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. ¿Ya? Eso significa ANCA, son anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Entonces, vamos a hacer un ANCA y vamos a evidenciar si realmente está asociado a este marcador, ¿no? Entonces, si está asociado, obviamente vamos a estar frente a este tipo de vasculitis que va a presentar una activación de vía de complemento y de depósitos glomerulares, sobre todo de C5A, ¿ya? En pacientes que tienen ANCA positivo, ¿ya? Y esto nos va a evidenciar un mal pronóstico. Mal pronóstico, ¿ya? Entonces, sospecha del paciente vasculitis. Le sacas un ANCA positivo. Haces un estudio de los depósitos glomerulares, complemento 5A. Todo esto me configura un mal pronóstico. ¿Ya? Un 10% de pacientes que a pesar de cursar con vasculitis necrotizante sistémica de pequeños vasos y afección renal, la terminación es ANCA negativa. En el 10% de los pacientes podemos tener ANCA negativo. ¿Ya? A pesar de que están cursando con una vasculitis necrotizante o necrosante sistémica de pequeños vasos. ¿Ya? A pesar de que el paciente sí tiene vasculitis necrosante, ¿ya? Y tiene inclusive compromiso renal,
En el 10% de estos pacientes vamos a encontrar ANCA negativo. Entonces no te confíes del ANCA. Sí, es cierto, si sale positivo, ya. Pero si sale negativo, hay que ver que hay un 10% que puede salir negativo, ¿ya? Y ahí tenemos que buscar varias cositas, ¿no? Varias cositas. Bien. ¿Qué más? La clasificación de las glomerulonefritis asociadas a ANCA son de 4. Tenemos un paciente con vasculitis, que sí tiene signos de glomerulonefritis, y encima tiene ANCA positivo, son de 4 tipos. Focal, más del 50% de glomérulos son normales. Recuerda, focal es algunos glomérulos son normales, otros no. Entonces, en el focal, más del 50% son normales, es decir, menos del 50% están afectados. Proliferativo extracapilar, más del 50%, hay una proliferación extracapilar. Esclerótica, más de la mitad están con esclerosis, están esclerosados en sus glomérulos, ¿no? Acartonados, duros, escleróticos, pero más de la mitad. Ya, mixto, cuando no cumplen ninguno de los criterios, ¿ya? De estos tres anteriores, como si mixto, ¿no? Puede ser un focal que comparte algunos criterios de esclerosis o proliferativa, etcétera, ¿no? Entonces, es un mixto, no se define en ninguno de los tres, por eso se le dice mixto. No hay una definición específica si es focal o proliferativo o esclerótico. Entonces, ninguno de los tres o mixto. Muy bien, ahí vamos vasculitis. Esos son los puntos claves de vasculitis. Síndrome de Goodpasture. Goodpasture es este síndrome renopulmonar, pregunta de examen, compromiso renal y compromiso pulmonar. Frecuente que en varones, entre la tercera y séptima década de la vida. La incidencia es muy baja, de 0.5 a 1 caso por millón, sobre todo predomina raza blanca. ¿Ya? ¿Cuál es la característica del síndrome de Goodpasture? El paciente presenta insuficiencia renal aguda, hematuria, por ahí lindando con un síndrome nefrítico. Parecido, pero ya hematuria en todo caso. Proteinuria, pierden rangos no nefróticos. Ya, esto es importante. Que tenga insuficiencia renal aguda, que tenga hematuria y que tenga proteinuria no nefrótica. ¿Ya? Entonces, por ahí sospechamos. Raza blanca, varón, entre la tercera y séptima edad, compromiso renal y compromiso pulmonar. Entonces, tiene varios datos para poder dilucidar ya, y definir si estamos frente a un síndrome de Goodpasture. Y que no se requiere la demostración, esto sí es importante. Pregunta de examen. ¿Cuándo hace el diagnóstico del síndrome de Goodpasture? Demostración de anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti-MPG. Repito, debemos demostrar que existen anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti-MPG. ¿Ya? También debemos de realizar una biopsia renal. ¿Qué debemos encontrar? Inmunoglobulina G en el tejido renal. ¿Ya? Inmunoglobulina G en el tejido renal, también un estudio anatomopatológico o anatomopatológico o histopatológico, ¿ya? En la biopsia renal. ¿Qué más? Debemos, aparte de pedirle un anti-MBG, debemos pedir ANCA, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un 15% de enfermedad, con pacientes con esta enfermedad, por anti-MBG también tiene ANCA positivo y pueden cursar asociado una vasculitis. O sea, aparte que tiene su síndrome de Goodpasture, ANCA positivo pueden tener su vasculitis asociada. Y esto obviamente modifica el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Ya estamos hablando de vasculitis más síndrome de Goodpasture. Modifica todo el tratamiento y obviamente el pronóstico pues se complica. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, que más se acerca
al convencional es la eliminación de los anticuerpos anti-VIH. Tenemos que ver los mecanismos terapéuticos para eliminar los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? O el bloqueo de su síntesis en todo caso. Algunos pacientes, inclusive en su mayoría, no algunos, en su mayoría, o gran porcentaje, mejor dicho, gran porcentaje, llegan a necesitar hemodiálisis, ¿ya? Porque inclusive van a tener creatininas mayores de 6. La creatinina normal es 1.2 o menos en varones, ¿no? 1.0 o menos en mujeres. Creatinina mayor a 6 me está hablando de una insuficiencia renal, ¿ya? Y cuanto más está elevada la insuficiencia en la creatinina, perdón, va a haber un compromiso bastante serio a nivel renal, inclusive no recuperar función, como es la literatura, ¿ya? En pacientes con creatinina menor a 6.7 podríamos parcialmente recuperar la función renal. Mientras más elevada, más compromiso renal, ¿no? Y más daño renal. Perdón, mientras menos elevada, el compromiso renal podría parcialmente recuperar la función. Y los tratamientos para ese tipo de casos usualmente son largos, ¿no? Alrededor de 3 meses como se literatura, lo cual debe ser permanente, continuo, controlado, hasta un periodo por lo menos de 3 meses, ¿no? Por lo menos. El síndrome de Schollen-Henoch. Schollen-Henoch también, ¿no? Es algo idiopático, no hay un estudio que nos evidencie la causa del síndrome de Schollen-Henoch. Schollen-Henoch no sabemos, es idiopático. ¿Qué vamos a encontrar? Sí, al estudio histopatológico o IF, inmunofluorescencia también, ¿no? Podemos encontrar C3C4, ¿no? Complementos C3C4. Que suelen ser normales y esas fracciones, pero lo podemos encontrar. Y en la mitad de casos se ha observado niveles séricos elevados, eso sí, de IgA. Si es cierto, podemos encontrar C3 y C4, pero sus fracciones podrían ser normales, o suelen ser normales en todo caso. En la mitad de los casos sí se ha observado una elevación de la inmunoglobulina. Entonces, síndrome de Schollen-Henoch asociado a elevación de inmunoglobulina A. No te olvides, porque el caso clínico te va a venir. El paciente tiene elevación de inmunoglobulina A, se hace un estudio de inmunofluorescencia, se cuenta complementos 3 y 4, que, bueno, la fracción de complemento normal, ¿no? Entonces estamos frente a un síndrome de Schollen-Henoch. ¿Ya? Con manifestaciones cutáneas, articulares, digestivas, ¿no? ¿Cómo son las manifestaciones cutáneas? Como puntos púrpura, moraditos oscuros, ¿no? Como petequias. Y acá justamente dice, ¿no? Constituyen púrpuras petequiales. No trombocitopénicas, no es un tipo de trombocitopénicas, ¿ya? Lo cual a una biopsia, un estudio de biopsia, vamos a evidenciar vasculitis leucocitoclástica, ¿no? La vasculitis leucocitoclástica. Entonces, esto configura un síndrome de Schollen-Henoch, ¿ya? Muy bien. Entonces, puntual, ¿ah? Inmunoglobulina A, pregunta de examen, inmunoglobulina A, manifestaciones cutáneas, articulares digestivas, hay pequeñas lesiones cutáneas como púrpuras petequiales, ¿no? No son del tipo trombocitopénicas. Acá está todo el cuadro clínico que te va a venir en el examen, ¿no? Clásico, ¿no? Bien. Te va a definir, ¿no? Tiene poliartralgias, ¿no? Poliartralgias, ¿no? Dolor abdominal, vómitos, en algunos casos melé. Trae, sí, ¿no? Paciente varón, pues niño, de 14 años, adolescente. ¿Ya? Muy raras veces mayores de 15 años, ¿no? El 5%, ¿sí? ¿Qué van a presentar? En el 70% de los pacientes va a haber una evidente proteinuria, ¿ya? También hematuria macroscópica o microscópica, también más de la mitad. Síndrome nefrótico, ¿no? 40%.
insuficiencia renal ya menos, ¿no? Casi 20 a 25%. Entonces, este cuadro te puede venir con preguntas, ¿no? Proteinuria, materia macroscópica, síndrome de Roche. ¿Cuál es el tratamiento? Te dice la pregunta, ¿no? Entonces, la cabeza, corticoides, así como dirían, ¿no? Corticoides, metes en la cabeza que todo lo que es glomerulonefritis, ¿no? Y mala secundaria, la mayoría es corticoides, ¿ya? Corticoides, glucocorticoides, ¿ya? Metilprednisolona, prednisona, ¿ya? O el cambio plasmáticos, ¿no? O inmunomoduladores también podríamos usar. Ya. Ahora, en el caso de enfermedades por depósitos glomerulares de inmunoglobulinas, como la famosa amiloidosis renal, preguntada siempre, la afección renal en este caso es de cadenas ligeras primaria, AL y AA de cadenas secundarias se presentan en más del 90% de casos. En la amiloidosis sistémica de cadenas ligeras, ¿no? Y cadenas AL y AA secundarias, no es primaria o secundaria, y es muy probable que te venga como una característica del caso clínico, ¿no? Obviamente. La afección glomerular es frecuente, la más frecuente. ¿Qué va a causar que te vaya el paciente? Proteinuria intensa. Recuerda eso, proteinuria intensa. ¿Ya? Y en rangos o en todo caso características del síndrome nefrótico. O sea, como un cuadro de síndrome nefrótico. Desarrolla un síndrome nefrótico en la amiloidosis renal. Hace proteinuria intensa. ¿Ya? No hay mucha afección vascular, ¿ya? No hay mucha afección vascular. Lo que más evidencia aquí es que cursa con proteinuria intensa. Esa era la clave de la pregunta en un banco. Un banco decía proteinuria intensa y síndrome nefrótico, ¿no? Dentro de un contexto de amiloidosis sistémica. No hay, pero afección vascular, menos frecuente. ¿Qué vamos a encontrar histológicamente? Depósitos de sustancias amiloides en los glomérulos. Eso es justamente una de las características, ¿no? Puede ser pregunta de examen. A nivel del estudio histológico o histopatológico encontramos depósitos de sustancias amiloides. ¿Dónde? En los glomérulos. En los glomérulos. Amorfos, hialinos, ¿no? Material amorfo, hialino, mesangiano. ¿Ya? Y al estudio del rojo del Congo positivo, ¿no? El estudio del rojo del Congo positivo, con biofluorescencia verde manzana en el estudio con luz polarizada, también es evidencia, ¿no? Verde, color verde manzana o biofluorescencia verde manzana. En el estudio de básicamente microscopía, ¿no? El diagnóstico de amiloidosis renal se basa en la sospecha clínica, como ya dijimos, y se confirma con biopsia renal. ¿Ya? El diagnóstico básicamente es clínico más estudio anatomofisiológico, biopsia renal. ¿Ya? Puntual. Tratamiento de proteosoma, anticuerpos monoclonales. ¿Ya? En este caso está el daratumumab. El daratumumab. El daratumumab también podemos usar ciclofosfamida también, ¿no? Como anticoagulante. Melphalan no he visto mucho uso, sinceramente, más he visto ciclofosfamida. Y transfereros y todo eso hematopoyéticos en algunos casos, ¿no? Esos son los tratamientos que podríamos echar mano dentro de la amiloidosis renal. Nefropatía por depósitos de cadenas ligeras o pesadas. La afección renal en este tipo de cuadros es de más del 90%. Ya, más del 90% es el depósito de cadenas ligeras o pesadas. ¿Qué vamos a encontrar aquí al estudio histopatológico? Depósito de cadenas ligeras y pesadas, como su nombre lo indica. ¿Ya? Monoclonal en la membrana basal de glomérulo o túbulos y en el mesangio con nódulos eosinófilos, ¿no? Nódulos eosinófilos en el mesangio, amorfos, no celulares, respecto de qué? Glomerulosclerosis segmentaria focal. De esa forma, digamos, de esa característica, ¿no? Glomerulosclerosis segmentaria focal. Esto es importante, ¿no? Que podamos hacer un estudio
de histopatológico y evidenciar depósitos de cálidos, ¿no? O nódulos también eosinófilos amorfos, ¿no? Muy bien. Aquí vemos, ¿no? En la membrana basal y hay depósitos subendoteliales, subepiteliales, ¿no? En los pósitos. Entonces, de esa manera se evidencia el depósito, ¿no? A nivel de la membrana basal. Aquí también vemos otra gráfica, ¿no? Donde existen depósitos inmunitarios, ¿no? Depósitos inmunitarios, depósitos de complemento, y se evidencia la lesión de la membrana basal, la proliferación endocapilar y la proliferación mesocapilar. Enfermedad por depósito glomerular de globulina, ¿no? La famosa macroglobulinemia de Waldenström. No es muy común, no es muy preguntado, pero aquí vamos a verlo, ¿no? Es una gamapatía monoclonal asociada a un síndrome proliferativo linfoplasmocitario. ¿Sector de qué? De inmunoglobulina M, de expresión en la médula ósea, ¿no? Sin lesiones en los periféricos. La afección renal se debe a precipitación del capilar glomerular de inmunoglobulina M y a la infiltración renal del linfoma linfoplasmocitario. Con proteinuria, aquí vamos a encontrar, ¿no? Infiltración renal, ¿no? Por el linfoma linfoplasmocitario, vamos a encontrar proteinuria y progresivamente insuficiencia renal, ¿ya? Importante, ¿no? Acuérdate, macroglobulinemia de Waldenström es secretor de inmunoglobulina M, ¿ya? En la médula de expresión de la médula ósea. Ese es clásico, ¿no? Inmunoglobulina M. Dentro de las asociadas a infecciones, la endocarditis infecciosa en la cabeza, ¿ya? Las glomerulonefritis por endocarditis infecciosa se deben a infecciones subagudas por Staphylococcus aureus y Streptococcus viridae. Y algunos gérmenes gram negativos. Aquí no te olvides, ¿ah? El cuadro clínico te va a venir típico del Staphylococcus aureus. ¿Dónde vive el Staphylococcus aureus? En nuestra piel. Ahí vive, ¿ya? Ahí está. Ahorita lo tenemos, ¿ya? Ahí está. Vive con nosotros. No nos hace daño porque, bueno, es su hábitat, ¿no? Ahí vive el Staphylococcus aureus. Pero cuando ya hay este Staphylococcus aureus, ¿ya? Se torna patológico, ¿no? Digamos, cambia el lugar donde se encuentra, digamos, viaja hasta el torrente sanguíneo, se queda en el endocardio y todo, ya genera una patología, ¿ya? Así es, algunas bacterias tienen ciertos lugares donde habitan normalmente, con una relativa simbiosis, ser humano, bacteria, pero si cambian a unos otros lugares ya generan patología. Por eso que el Staphylococcus aureus es frecuentemente preguntado, ¿no? Se ha asociado también a otros microorganismos, ¿no? El Eucaliptus porphyria Q, por ejemplo, la Coxiella burnetii también. Menos frecuente, pero se ha asociado. Aquí es más frecuente recordar la hepatitis infecciosa es Staphylococcus aureus, ¿ya? ¿En quiénes más se puede encontrar la endocarditis infecciosa? A pacientes alcohólicos, ancianos, inmunodeprimidos, eh, con adicciones a una sustancia, por vía parenteral, ¿no? Como bien te das cuenta, mira, hay una adicción por vía parenteral, una aguja atraviesa la piel y arrastra, pues, ¿no? La bacteria de la piel hacia el torrente sanguíneo, ¿no? En el caso de un contexto de un paciente con compromiso inmunológico afectado, porque normalmente uno se pone la aguja y todo y no te pasa nada, ¿no? Pones un medicamento parenteral. Pero si hay un compromiso de fondo de alteración de la parte inmunológica, inmunodeprimido, alcohólico, anciano, ¿no? Con adicciones, entonces sí podría desencadenarse una endocarditis. ¿Ya? ¿Qué va a suceder en este caso? Que la lesión renal se va a deber a inmunocomplejos circulares, ¿no? Con depósitos glomerulares.
obviamente va a aparecer una insuficiencia renal por infarto renal de origen embólico, ¿no? Y necrótico tubular, ¿no? O una sepsis, una infección. Entonces, el paciente va a presentar una infección, un cuadro séptico, va a generarse un tema de infarto renal por un tema embólico, y esto va a llevar a una insuficiencia renal, todo así, ¿no? Progresivamente. Pero todo fue porque se ocasionó una infección, ¿no? En el endocardio infecciosa por una bacteria, en este caso podría ser el estafilococo, ¿no? El famoso estafilococo. Infección empíricas, hepatitis B, ya te dije ayer también. No te olvides de la hepatitis B, ¿ya? La infección crónica por el virus de hepatitis B se asocia a enfermedades glomerulares, ¿ya? Y la hepatitis B es una de las hepatitis que pueden ser crónicas, y se va a asociar a enfermedades glomerulares con una glomerulonefritis membranosa, membrano proliferativa o proliferativa mensajera, ¿ya? El cuadro clínico, ¿no? De un paciente, ¿no? Que te va en el cuadro clínico, paciente, varón, ¿no? De 30 años, que diagnosticado con hepatitis B hace 10 años, ¿no? Hace 8 años, ¿no? Empieza a generar o presenta proteinuria, ¿no? Porque tiene características de síndrome nefrótico. Estamos sospechando que podría desarrollar una glomerulonefritis, una glomerulonefritis asociada, una glomerulonefritis secundaria, ¿no? En este caso asociada a infección. Entonces, siempre, acuérdate, virus hepatitis, siempre cursa con síndrome nefrótico, ¿ya? ¿Qué más? Si tenemos positividad al anticuerpo australiano, ¿no? Anti-B australiano con hepatitis, eh, los valores bajos suelen detectarse valores bajos del complemento C3, C4, ¿no? Inmunocomplejos o crioglobulinas secundarias. También podemos encontrar partículas víricas en la membrana basal glomerular, ¿ya? También, bueno, estudio de microscopía electrónica, ¿no? Podemos encontrar, ¿ya? Partículas víricas. En este caso, lo que vamos a incidir en la parte terapéutica es el tratamiento antiviral, ¿ya? El tratamiento antiviral. Porque vamos a determinar que es mucho más adecuado, ¿no? Sea con afección renal o proliferación vírica activa. En este caso, el tratamiento antiviral sería lo primero en que tendríamos que pensar. El virus de hepatitis C se asocia a infección renal, más del 90% de pacientes infectados de este virus, bueno, pues pueden presentar una vez manifestaciones renales. La lesión renal más frecuente es una membrano proliferativa por inmunocomplejos, ¿ya? Asociados a crioglobulinemia mixta tipo-T, ¿no? Recuerda, en la hepatitis C, la lesión de la glomerulonefritis es membrano proliferativo. Eso es importante. Cuadro clínico, proteinuria, ya hemos hablado, síndrome nefrótico, microhematuria, insuficiencia renal, ya, lesiones extrarrenales, pueden haber vasculitis, artritis, pero de ahí lo más importante, proteinuria, ya, que va a llevar progresivamente a la insuficiencia renal. En el caso del VIH, ya es un tipo de glomerulosclerosis focal, ya, con una incidencia muy baja, ¿no? Entre 5 y 10%. Frecuente en varones afroamericanos con adicción a drogas parenterales, como la heroína, y de cuanto bajo el CD4. La lesión renal característica corresponde a una glomerulosclerosis segmentaria focal, que vamos a encontrar inmunoglobulina M y complemento C3. Complemento 3, ¿no? El C3. Y también colapso glomerular, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. El cuento bajo C4, ¿no? En el caso clínico te dice, si llevaron adicción a drogas, ¿no? Que tiene adicción a drogas hace 8 años con heroína. Se evidencia a nivel serológico el cuento bajo C4.
Asimismo, corresponde a una lesión renal, donde se encuentra glomerulosclerosis segmentaria focal, ¿no? Y depósitos de inmunoglobulina M con complemento 3 y más colapso glomerular. Listo, cantado. Glomerulonefritis secundaria asociada a VIH, ¿no? Cuadro clínico, proteína intensa. En la VIH hay una proteína intensa, síndrome nefrótico, ya lo dije, riñones aumentados de tamaño, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, una mejoría de la función renal y su retraso de progresión con tratamiento antirretroviral, ¿no? Así como decíamos en el tratamiento anterior vírico, tenemos que incidir en el tratamiento de fondo de la enfermedad, ¿no? En este caso antirretroviral, en el anterior era antiviral, ¿ya? Y el tratamiento antirretroviral administrado va a contribuir a la recuperación del recuento de CD4, ¿no? Obviamente lo que se quiere, ¿no? Y esto va a mejorar la función renal, ¿ya? Muy bien, y asociado a parásitos es Plasmodium, malaria, ¿no? La malaria, básicamente. ¿Cómo va a cursar? Síndrome nefrótico de la cabeza, clásico, ¿ya? Va a haber una hipocomplementemia, ¿ya? O inmunocomplejos circulantes. Al estudio histopatológico de la biopsia renal se evidencia una glomerulonefritis membranosa. Puede ser también por lesiones mínimas o diversas formas de glomerulonefritis membranoproliferativa. Podemos encontrar estas, ¿no? Cualquiera de estas, al estudio de la histopatología, ¿no? Biopsia renal. Pero lo que no debemos olvidar, característico, punto clave, dentro del glomerulonefritis asociado a parásitos, es el engrosamiento de la membrana basal. Engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿ya? Engrosamiento de la membrana basal glomerular. Muy bien, seguimos. Un momentito, condones. Segundo. Un momentito, aquí. Ya, listo. Hay algo característico, como les decía, repito, dentro de las infecciones asociadas por parásitos, aquí en malaria, malaria es engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿ya? Doble contorno. La famosa nefropatía de la malaria cortada. Inducida por fármacos, AINES a la cabeza, como te dije. AINES es muy frecuente dentro de los fármacos, ¿no? Que sea por ahí. Que va a presentar nefritis intersticial aguda crónica. El contexto semiológico como cuadro clínico, síndrome nefrótico, ¿ya? Síndrome nefrótico. Histológicamente podemos encontrar que es normal. Especialmente con qué fármacos, y ya los mencioné anteriormente, ibuprofeno, naproxeno, ¿ya? ¿Cuál es digamos, la conducta a seguir? El tratamiento, la terapéutica, primero, digamos, suspensión de la ingesta o la terapia del fármaco, ¿no? Se suspende, ¿no? Le dices, ¿sabe qué, señor? Va a dejar de tomar su naproxeno, ¿no? Ya no va a tomar, porque usted le genera una glomerulonefritis. Todo este cuadro que tiene usted, ¿no? Su proteinuria, su índice nefrótico, es ocasionado porque usted se ha administrado, ¿no? Su medicamento, su tabletita, que era un antiinflamatorio, ¿no? Y ya no va a tomar. Tenemos que suspenderlo y eso va a ser como primera medida que puede resolver el cuadro, ¿ya? Que puede resolver el cuadro. Muy bien, chicos. La heroína, cuando hay una adicción, obviamente, eso es en el contexto de pacientes con adicciones, va a presentar proteinuria, síndrome nefrótico, y obviamente va a hacer una progresión en insuficiencia renal, ¿no? O insuficiencia renal de forma progresiva. Vamos a identificar en el estudio patológico ya un patrón de glomerulosclerosis segmentaria focal y depósitos mesangiales de IgM
C3 en un estudio IF, ¿no? Inmunofluorescencia. Eso es importante, ¿no? Paciente, te va a venir paciente con adicción a heroína que presenta depósitos mesangiales de inmunoglobulina M más complemento 3 y características de un patrón de glomerulosclerosis, ¿no? Segmentaria. Esto es el diagnóstico más, digamos, eh, el diagnóstico que ponemos mencionar con mayor probabilidades, promedio, nefritis secundaria por fármacos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Dentro de fármacos oncológicos, fármacos que bloquean el receptor de factor de crecimiento endotelial vascular, los famosos fármacos B, G, C, pueden asociarse, ¿no? A microangiopatías trombóticas a nivel glomerular. Esto es importante, ¿no? Microangiopatías trombóticas a nivel glomerular, muchas veces algunos fármacos oncológicos lo puedan generar. ¿Ya? Bien. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido un resumen que les haya gustado mucho. Ha sido un placer. Gracias. A ver, algunas preguntas hasta aquí. ¿Qué les puedo decir? No se olviden mucho, no se olviden del síndrome nefrótico. No se olviden del síndrome nefrótico. No se olviden de los cuadros clínicos. ¿Ya? No se olviden de algunos cuadros clínicos. Y recordar, ¿no? Sobre todo, estudien lupus, lupus, los 6 tipos importantísimos, clásicos, los 6 tipos. ¿Ya? Muy bien, chicos, buenas noches, ya es un poquito tarde. Cuídense mucho y... Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Estamos coordinando para la última clase, por favor, doctor. Ok, estamos con eso. Adiós. Gracias, doctor. Chicos, no se retiren, por Buenas favor. noches. Va a haber